en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En el marco de su gira oficial a China, el presidente Daniel Noboa se prepara para un encuentro clave con el presidente Xi Jinping, un momento decisivo para fortalecer la relación bilateral entre Ecuador y una de las principales potencias económicas mundiales. Esta reunión llega en un contexto donde China ya es el principal socio comercial no petrolero de Ecuador y donde se discuten inversiones estratégicas, acuerdos comerciales y cooperación tecnológica. Para Ecuador, este acercamiento busca impulsar su desarrollo productivo y económico, pero también plantea retos en materia de soberanía, sostenibilidad y balance geopolítico. Para analizar las implicaciones de esta visita y lo que está en juego, vamos a hablar con Daniel Legarda, exministro de Producción. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Gisela, gracias por la invitación. Saludo a la audiencia también, siempre un gusto estar con ustedes. Desde mayo de 2024, el TLC con China ha incrementado las exportaciones no petroleras en un 30% y generado alrededor de 858 millones de dólares en los primeros meses de 2025. ¿Qué oportunidades concretas ha observado usted en sectores como, por ejemplo, el banano, el camarón y productos nuevos como el cacao y la pitahaya? Gracias nuevamente, Gisela. China es un mercado impresionantemente grande y con una oportunidad para Ecuador. Acabo de estar allí en el mes de mayo durante una visita de prospección con un portafolio de productos de exportación y la verdad es que efectivamente he podido ratificar esa oportunidad. Pero claro, es un mercado diferente, distinto, lejano culturalmente y geográficamente, entonces hay que trabajar un poco para acercarlos, ¿no? Las cifras, simplemente para ponernos en contexto de que la ciudadanía nos escuche, en los primeros 4 meses del año, ya con TLC en vigencia, el total de importaciones que China realiza desde Ecuador ha crecido en 38%. Si quitamos a camarón y petróleo, que han sido los dos principales, las cifras nos muestran que crecieron 18%. De todas maneras, un crecimiento muy importante. Ahí están productos como el banano, algunas otras frutas como pitahaya también, congelados, productos de madera, algo de minería igualmente, ¿no? Pero el gran reto para Ecuador, Gisela, y aquí viene un poco la respuesta a la pregunta, el gran reto es poder diversificar esa canasta de exportaciones en un mercado gigantesco. Y para lograr eso, creo que es de vital importancia no solo el TLC que está activo allí, sino poder de alguna forma darle operatividad. ¿Qué sectores, Daniel? Creo que se nos está yendo la señal. Ahí la volvimos a retomar. Sí, ahí la volvimos a retomar. ¿Qué sectores productivos deberían priorizar según usted estos apoyos y cómo podría incidir en la competitividad, sobre todo de las MIPYMES? Ahora, más que los sectores productivos, para entrar en ese detalle, creo que hay una oportunidad de oro en la visita que el presidente de la República está realizando en estos días, Gisela, y es que es un momento político muy importante por los factores que resaltaste al inicio de la entrevista, pero también porque en el ámbito comercial el presidente bien podría darle prioridad a las solicitudes de apertura sanitaria que puedan haber por parte de Ecuador. Ejemplo, si es que el presidente lleva, que espero así lo haya hecho con la información de sus ministros, de sus ministerios, la solicitud para la apertura sanitaria de productos como, por ejemplo, el arándano, el aguacate, la carne de pollo, la carne de res. Eso va a tener de alguna forma una prioridad dentro de la discusión y dentro de las gestiones que pueda hacer el gobierno de China con Ecuador. Y lógicamente abrir las posibilidades para nuevas exportaciones de sectores sumamente importantes en Ecuador. Ya tenemos el protocolo con lácteos, eso implicará que ya en el futuro con las inspecciones de algunas plantas podrá abrirse exportaciones de esos productos, pero hay una lista de algunos sectores que pueden tener un potencial muy grande en ese mercado y que necesitan de ese trabajo conjunto público-privado y que, insisto, en esta oportunidad de visita presidencial, pues es el más alto nivel al cual hay cómo llevarle y que ojalá pues lo esté en la agenda del tratamiento de los presidentes. ¿Cuánto pesan, Daniel, los hechos sucedidos anteriormente, como por ejemplo en marzo de 2025 cuando
cuando se adjudicó directamente, no sé si fue, no sé exactamente la fecha, pero se adjudicó directamente un contrato de 20 años para explorar el bloque petrolero Sacha al consorcio liderado por la estatal china Sinopec. Y también luego en abril el pago de adelantado por parte del consorcio no se concretó, recuerdo, y pues se empezó a buscar otras alternativas. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de cosas para la estrategia que va a tener Ecuador con China en su visita? Estoy seguro que va a ser parte de la agenda, Gisela. Yo creo que no solo para China, sino en general para cualquier país. Recordemos que este era un consorcio sino-canadiense. Para cualquier país va a llamar la atención el hecho de que se convoque un concurso, se lo asigne de esta manera y se dé un tiempo tan corto para la asignación de recursos. Y algo hubo mal, que estuvo mal hecho en el proceso, ¿no es cierto? Y que creo que el gobierno no puede cometer esos errores en general. Ahora, en las discusiones que tenga el presidente, las autoridades acá, yo creo que es bien importante el hecho de que uno se reconozca que efectivamente existe una oportunidad muy grande de inversión, de financiamiento, que es valga decir, la principal razón de la reunión que se va a mantener ahora. Y efectivamente China puede ser una fuente muy importante tanto para el financiamiento como para las alianzas estratégicas ahora en el tema energético y en otros temas de infraestructura y etcétera, ¿no? Pero muy importante tener en cuenta que el gobierno deberá ahora cerciorarse de no cometer los errores que tuvimos en el pasado como país, en donde primaron por efectos de las empresas públicas del Ecuador y contratistas intermedios, pues ya sabemos que hubo mucha corrupción. Eso no quiere decir que China no sea una opción, creo que lo es, pero el gobierno deberá tener en cuenta necesariamente estos errores del pasado para no volverlos a cometer, ¿no? Y sobre todo, allí creo que hay una oportunidad muy grande. Sobre todo porque hay empresas chinas que siguen liderando proyectos importantes como la represa Coca-Cola Sinclair y el puerto de Pozorja. Y además Ecuador tiene que renegociar el pago de una deuda que tiene todavía también con algunos bancos en China. ¿Qué salvaguardias recomendaría incluir para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el control estatal en estos proyectos que son de muchísima inversión? Creo que para muestra un botón muy cercano, el puerto de Chancay de Perú. Este es puerto operado por una empresa china global, COSCO Shipping, y que ha sido una opción que Perú ha perseguido durante mucho tiempo. Ha hecho un proceso por el cual Perú fue a visitar, porque estaba en su portafolio, al igual que Ecuador tiene su portafolio, Perú tenía el suyo de inversiones y lo fue a promover por varios países que podían estar en capacidad de asumir ese rubro de importación, ese rubro de inversión. Estados Unidos estuvo en la agenda, estuvieron empresas de Medio Oriente y estuvo China también, ¿no? Y al final la que pudo cumplir con los requisitos y los objetivos que en conjunto se analizaron con el gobierno de Perú, pues fue la empresa china. Y de allí se realizó esto, ¿no? Es una forma de hacer las cosas de una forma con tiempo, algo más transparentes. Creo que las condiciones y las cartas deben estar echadas sobre la mesa en beneficio siempre del interés del Ecuador. Ese es el beneficio que debe primar en todos estos aspectos y creo que es la ruta fundamental, el ADN de cualquier decisión que se pueda tomar, ¿no? Y justamente en referencia a ese ADN que tenemos que tener para negociar, se ha planteado mucha preocupación por algunos temas, entre ellos la minería ilegal en oro que estaría yendo a China y también sectores ambientales frente a megaproyectos chinos en áreas que son sumamente sensibles. Desde su experiencia, ¿cómo equilibramos el desarrollo productivo con protección ambiental y derechos territoriales? Con la formalización, definitivamente, Gisela. En esto no hay que ser experto para hacerlo ver. En función del país se necesita muchos más incentivos para la formalización, un combate de lleno a la minería ilegal, ¿no es cierto? Y esto lo hacen, pues se puede conseguir aliados en diferentes países del mundo, incluyendo China también. A pesar de que al final del día puede ser que una parte de las exportaciones esté yendo a China, a los propios Estados Unidos, a Canadá, en fin. Eso es parte, digamos, eso debería ser parte del control y de la conversación internacional que se tenga con autoridades para poder de alguna forma reforzar un poco esos controles contra la minería ilegal. Pero hay que separar bastante bien, ¿no? Lo que es la minería formal legal puede venir de diferentes fuentes, como es el efecto China. De hecho, tenemos una operación de una empresa china acá en Ecuador, otra con capital canadiense muy importante, y están en línea pues muchas más, ¿no? Aquí creo que pesa mucho el tema de la tasa minera y lo que esto puede hacerse, es materia de otra discusión, pero
el tema pasa por la formalización. Acá, Gisela, lo que me gustaría comentar es, dentro de las actividades que tiene Ecuador con China, dentro de los convenios internacionales y demás, Ecuador es parte del convenio de la Franja de la Ruta, Belt and Road Initiative, que se denomina en inglés. Esto ha impulsado varios proyectos de infraestructura y demás en todos los países que son miembros, ¿no? Para el caso puntual del Ecuador, algo ha habido de temor de alguna forma de impulsar nuevos proyectos por la experiencia del pasado, por los casos de corrupción que ha habido de las empresas públicas ecuatorianas en ese sentido. Es parte de lo que he mencionado, ¿no? De aprender de los errores de la experiencia. Pero no obstante, hacia adelante creo que puede haber oportunidades allí para el desarrollo también de proyectos estratégicos de minería, de proyectos de infraestructura, de proyectos eléctricos, que ahora, son muy Daniel, importantes en esta coyuntura. Para concluir, hablar un poquito de la geopolítica también. Beijing envió al ministro de Educación a la posesión de Noboa, y Xi Jinping también lo felicitó por su reelección en el marco de los 45 años de lazos diplomáticos con ese país. ¿Cómo evalúa estos gestos, este acercamiento que ha ido paulatino con China? ¿Qué mensaje envía a actores como los Estados Unidos y la Unión Europea en un momento tan crítico? Yo creo, Gisela, que aquí, bueno, primero resalto la visita del presidente a China, me parece que es algo positivo. Y acá lo digo porque, respondiendo a su pregunta, me parece que es muy importante que el Ecuador ponga por delante sus propios intereses. Es los propios intereses del Ecuador. Yo le he mencionado esto cuando fui ministro y lo sigo manteniendo ahora. Es mantener... Daniel, parece que perdimos la conexión. Qué problema que tenemos con el tema de la conexión. Daniel, no sé si ahí lo tenemos. Sí, ahí está. Ahí lo veo yo en interno. Nos comentaba que usted apoya esta relación cada vez más estrecha, porque obviamente tenemos muchos intereses en China que son importantes para el desarrollo nacional. Sí, y el Ecuador debe perseguir su propio interés, Gisela. Yo lo que le mencionaba es, nos interesa tener una relación con Estados Unidos evidentemente muy buena porque es un socio estratégico, eso es clarísimo. Lo propio con la Unión Europea y lo propio con China, porque China es un actor muy relevante a nivel global y al Ecuador le conviene mantener también un estrechamiento de esas relaciones por lo comercial, por las oportunidades de financiamiento e inversión ahora, y seguramente muchos otros aristas de la relación que pueden profundizarse también en el futuro. Entonces, creo que es parte del interés nacional de Ecuador el poder también definitivamente esa agenda y ver las opciones que se puedan profundizar. El problema son las presiones que nos puedan llegar de lado y lado en ese momento y la idea debería ser mantenernos neutral con priorizando la priorización de nuestros intereses, como usted decía, ¿no? Pero definitivamente hay presiones en el mundo en este momento y eso ojalá no nos pese, que mantengamos un equilibrio que nos permita mantener buenas relaciones con ambos sectores del planeta. Le agradezco muchísimo. Siempre un gusto, Gisela. Un cordial saludo a la audiencia también. Buena tarde. Buena tarde para usted también. Daniel Legarda, exministro de Producción. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.